Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Entonces ellos, los judíos, decían, es por obras, qué pérdida, realmente ser un judío no vale de nada. Y Pablo dice, sí vale, porque tenés la palabra de Dios, tenés conocimiento de Dios, podés creer en Dios, pero no lo hicieron. Y después Pablo dice, y no los eligió a ustedes por su herencia, sino que Dios elige a quien Él quiere salvar. Él elige a las personas que realmente no se arrepienten y elige a las personas que Dios quiere salvar. Y habla de la soberanía de Dios. Y vimos eso, ¿por qué? Porque Él dice, los judíos estaban descansando en su herencia. Y dice, claro, la herencia viene por Abraham. Y dice, ¿y qué pasa con los otros hijos de Abraham? Bueno, ellos no. Tiene que venir por Isaac la promesa. Entonces dijeron, bueno, qué bueno, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, mellizos, nacen casi al mismo momento. Y dice la palabra de Dios, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Él elige a uno sobre el otro. ¿Basado en qué? Basado en la soberanía de Dios. Dios decidió. Y entonces la pregunta que se hace automáticamente, y quizás lo has hecho, pero el mundo incrédulo especialmente dice, pero ¿cómo puede ser? Si Dios es un Dios justo, ¿cómo Él puede elegir a alguien sobre otro? ¿Cómo puede elegir a alguien para amar y a alguien que no va a amar? ¿Cómo puede ser? Y algunos dicen, yo no quiero un Dios así. Y entonces Pablo quiere remarcar, y miramos esto la semana pasada, remarca primero la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y nosotros, y dije esto también, nosotros a veces conoces a alguien y decís, ay, qué amoroso que es esa persona, ¿no? Qué buena que es esa persona. Hasta que está en el tránsito en la Panamericana y alguien se me mete adelante. ¿Y qué hace? Ya no es amoroso, no, grita, a veces hacen señales. Hay algunos autos que tienen dibujitos que se prende una luz para decirte lo bien que están con vos en ese momento. Y vos decís, bueno, esa persona no es tan amorosa. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos, ¿no? Un día podemos ser muy amorosos y otro día no tan amorosos. Y entonces tenemos una tendencia a decir que Dios es así. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor y siempre sigue siendo un Dios de amor. Dios es un Dios santo. No puede estar en la presencia del pecado y eso no cambia. Dios sigue siendo siempre un Dios santo en todo momento. Dios es un Dios que odia el pecado. ¿Por qué? Porque es un Dios santo, entonces su ira tiene que ir sobre el pecado. Porque es así. Dios es un Dios misericordioso, a la misma vez que es un Dios santo y un Dios justo, y podemos ver todos los atributos de Dios. Ahora, vos y yo, es muy difícil de comprender esa verdad. ¿Por qué? Porque otra vez, vos y yo cambiamos. Dios no cambia. ¿Y cómo funcionan esas cosas juntas? Solo Dios sabe. Vamos a llegar a la conclusión hoy de que hay cosas con las cuales tenemos que descansar en fe. Pero quiero decirles esto. A mí me anima este pasaje, ¿por qué? Porque yo no soy Dios. Y me doy cuenta de la grandeza de quién es Dios. Y aún en esa grandeza, Dios dice, quiero tener una relación personal con vos. Entonces me anima a mí. ¿Por qué? Porque puedo glorificar a un Dios que es tan superior a nosotros, que nuestro entendimiento, aún con la imagen de Dios que Dios nos ha dado en la creación, y el cerebro y la inteligencia que nos ha dado a los hombres, no llegamos ni cerca a entender la magnitud, la grandeza, la soberanía, quién es Dios. Y eso es de ánimo. ¿Por qué? Porque no descansamos en un Dios que cambia, no descansamos en un Dios que es un poquito mejor que nosotros, no descansamos en un Dios, y puedes llenarlo como quieras al espacio eso, descansamos en un Dios tan grande, tan majestuoso, y aún con esa grandeza, Él elige participar, ser parte de nuestras vidas, amar, dar misericordia, otorgar perdón, y mandar a su Hijo para que todas esas cosas puedan funcionar. La pregunta que surgió la semana pasada es, bueno, si Dios elige y no puedo hacer nada de eso, entonces ¿hay injusticia en Dios? ¿Es justo lo que está haciendo Dios?
Y Pablo empieza a decir, bueno, Dios va a tener misericordia de quien tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y después nos dijo, yo puse al faraón. ¿Por qué razón puse al faraón en su lugar? Lo puse ahí para endurecer su corazón y él endureció su corazón para mostrar que yo soy poderoso sobre el líder más grande del mundo conocido de ese tiempo. Y Dios ha puesto a personas en diferentes lugares de posición y lo hace para mostrar que Él sigue siendo más grande. Y aunque vos y yo no entendemos cómo funciona, que Dios es un Dios de misericordia y Dios endurece el corazón, podemos descansar en esas dos verdades porque están en la palabra de Dios y Dios nos dice por fe que podemos creerlas. Pero lo que sí remarcamos vez tras vez, tras vez, tras vez, es que Dios es grande, superior a nosotros. Y nosotros en nuestra mente finita, en nuestra mente afectado por el pecado, tratamos de entender a Dios o de decirle a Dios cómo debe actuar. Y Pablo va a marcar que eso no es nuestro lugar. Entonces, y realmente como titula el mensaje, Dios muestra su poder como quiere. Vamos a leer el pasaje, Romanos 9, vamos a empezar en el 18, que aunque lo miramos la semana pasada, el 18 al 24, dice así. Así que, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué, si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quien también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Vamos a ver una serie de preguntas, pero la primera que vemos en el versículo 19 especialmente ¿es Dios injusto? Y miramos esto la semana pasada. A veces tenemos la tendencia, y sé que el mundo tiene la tendencia, de decir, Dios, ¿cómo va a juzgar Dios? ¿No es cierto? ¿O cómo puede moverse Dios de esta manera? Este es el que más me gusta y nosotros también tenemos esta tendencia. Tenemos en nuestra Biblia lo que llamamos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y vos me empezás a mirar el Antiguo Testamento y decís, Dios le dijo a Israel, andá y tomá la tierra de Canaán. ¿No es cierto? Esa va a ser tu tierra. Bueno, ellos fueron y le dijeron a los otros pueblos, le dijeron, por favor, déjame este lugar, Dios me ha dado este lugar, es mi tierra, así que por favor desaloja. ¿No es cierto? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Quién sos vos? No, esto es nuestro lugar, acá estaban mis abuelos, murieron, los enterramos y qué sé yo, y tenían todo un montón. ¿Y qué pasó? Hubo una guerra. Hubo pelea y Dios saca al resto de los pueblos y pone a Israel en ese lugar. O también ves en el Antiguo Testamento, ves en Deuteronomio las reglas y las leyes que le han dado y dice, si alguien te saca un ojo, ¿cuál es el castigo por sacarte un ojo? Le sacan el ojo a él. Y si mata a alguien, lo matás. Y decís, qué cruel que es Dios. ¿No es cierto? Tenía un propósito, era para que el pecado para que frenen el pecado, para que les dé algo de freno. Pero, sin embargo, decís, qué cruel que es Dios. Y ves eso, vez tras vez, tras vez, tras vez, y decís, era un Dios en algunos momentos donde mostraba su ira sobre alguien que no estaba haciendo lo que quería. Y tenemos la tendencia de decir, Dios era un Dios a veces muy malo en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento cambiamos a un Dios que es amoroso y misericordioso. Y llegamos a este punto en el Nuevo Testamento. Dios ama y va a amar a todo el pecador que hace mal, no se preocupen. Porque el Dios del Antiguo Testamento, sí, Él me daba miedo, había que tener temor de Él. Pero el del Nuevo Testamento, Él es puro amor, gracia y misericordia. Qué bueno, porque yo soy un pecador y
tenemos la tendencia a separar quién es Dios. ¿Saben qué? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento y van juntos y no entendemos todos los detalles de eso, pero Él es Dios, no cambia. Dios es un Dios siempre justo. Vos y yo cuestionamos a veces cómo funciona. Y Dios dice, vos no tenés ni idea, ¿no es cierto? Han tenido en algún momento, y vamos a hablar de esto, pero hay veces que yo tengo muchos años de estudio, ¿no es cierto? He estudiado mucho. ¿Saben qué? He estado en clases donde a veces me hablan de algo y no tengo idea de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque son mucho más superior a mí en lo que es el conocimiento de diferentes cosas de la Biblia. Y cuando es así, y ha pasado muchas veces en mi vida, cuando es así, normalmente voy al profesor, le pregunto, le digo, quiero saber más de eso, no sabía lo que vos acabas de comunicar y no lo entiendo completamente. Y él me decía algunos libros y algunas cosas para seguir estudiando. Ahora, ¿y qué hacía yo? Estudiaba, quería conocer un poquito más. Y todavía, después de leer y estudiar, no tenía el mismo conocimiento. Pero nunca en mi vida fui al profesor y le dije, vos no tenés idea de lo que estás hablando sobre este tema. Yo no tenía idea, pero no le diría nunca al profesor, vos ya sé que dedicaste 40 años de tu vida y escribiste 3 doctorados, tesis y todo sobre este tema, pero la verdad no sabes nada. Porque, y siempre podía usar esto, en Argentina es diferente a eso, no funcionan esas cosas bíblicas en Argentina. Nunca haría eso. ¿Por qué? Porque no tengo el mismo conocimiento que el profesor, no dediqué el mismo tiempo, no dediqué las mismas cosas, no sé todo lo que él ha vivido. Tiene los estudios, tiene el conocimiento, lo ha mirado, lo ha estudiado y ¿saben qué? Igual no está cerca de Dios y su conocimiento, pero tenía un gran conocimiento. Y si yo voy a él, que estoy en el primer año en esta materia y le digo, la verdad no tenés idea de nada, me va a mirar, va a estar asombrado, choqueado porque dije eso, porque va a decir, qué tonto que sos, qué necio que sos, ¿por qué pensás que tenés todo el conocimiento? Y la respuesta es, no lo tengo. Pero ¿saben qué? Nosotros hacemos eso con Dios. Dios tiene todo el conocimiento, nosotros no tenemos idea. Lo poco que sabemos de Dios, aunque podés estudiarlo por años, ¿no es cierto? Pero lo poco que sabemos de Dios está acá en la Biblia y ni estudiamos bien la Biblia, ni conocemos bien la Biblia, ni sabemos quién es Dios y Él nos ha dado esto. Y sin embargo, vos y yo decimos, pero Dios es injusto, cuando no tenemos idea. En Josué capítulo 11, versículo 18 al 20, dice, por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos estos reyes. ¿Por qué? Porque están tomando la tierra prometida que Dios les había dado. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, excepto los heveos que vivían en Gabaón. De todos se apoderaron por la fuerza. Porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces, ¿qué hizo Dios? Endureció el corazón de los pueblos alrededor, ¿para qué? Para que vayan a la guerra con Israel. Y cuando iban a la guerra con Israel, ¿qué pasaba? Dios le daba la victoria a Israel, mostrando su poder, y no tenía piedad de ellos porque vinieron a pelear contra Israel. Ahora, ¿cómo funciona Dios? No lo sé, pero ese era Dios. Él quería instalar en la tierra prometida su pueblo porque iba a hacer grandes cosas. A veces los mandamientos de Dios parecen crueles, parecen algo que no nos gusta. A veces nosotros decimos, ¿es correcto o incorrecto? Y juzgamos nosotros a Dios. Acá en el versículo 19 de Romanos 9 dice, me dirás entonces, porque Pablo ya está mirando, le está diciendo a estos judíos, le está diciendo, pero Dios es injusto. Y ya ellos estaban pensando y diciendo, sí, Dios es injusto, porque ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros, su pueblo? Y entonces hacen estas preguntas, dice, si Dios es el que elige estas cosas, entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo puedo yo tener contabilidad de Dios? No puedo hacer nada porque Dios ya decidió todo lo que voy a hacer, entonces yo no tengo que tener la responsabilidad de nada en mi vida. No puedo hacer nada.
Y después, final del versículo 19, dice, ¿por qué? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Sabemos que Dios es un Dios grande y si Él dice esto es lo que se va a hacer, ¿saben qué? Es lo que se va a hacer, porque Él es Dios. Los judíos entendían que Él era Dios, pero a la misma vez usaron esto para decir, entonces yo no tengo que vivir de una cierta manera para Dios. ¿Por qué? Puedo justificar mi pecado, porque al fin y al cabo es el resultado de Dios, porque Él es el que me guió a estas cosas. Y eso es lo que estaban haciendo. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Y ya vamos a entrar, esto es modo de introducción realmente, aunque es el primer punto, pero cuestionamos a Dios si Él es justo o no, y Pablo quiere decirle, pero no entendemos a Dios. Dios habla de ser predeterminado antes de la fundación del mundo, ¿quién iba a creer? Dios habla, y hablamos en Romanos capítulo 8, de que Él conoció de antemano, predestinó y después llamó a algunos y escucharon el Evangelio, fueron salvos y también los glorificó, los justificó y los glorificó. Miramos todo eso. En su perfecta sabiduría, Dios ha destinado a algunos para la gloria y ha destinado a algunos, o podemos decirlo así, ha dejado a otros a la condenación de su ira. Lo que es importante remarcar acá, y no está en este versículo, pero necesitamos recordar, es que el hombre pecador, por su propio pecado, por nacer en pecado y pecar, ¿a dónde se dirige? Automáticamente al infierno, a la condena, a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, entonces vos ya nacés en camino a un infierno. Y no hay nada que podés hacer por vos mismo para salir de ese camino. ¿Por qué? Porque ya naciste así. Y a veces decimos, pero Dios los destinó al infierno. No, su pecado los destinó al infierno. Su maldad los destinó al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y tiene que castigar el pecado. Entonces, al ser pecador y pecar, Dios tiene que castigar su pecado. Ahora, en el medio de todo eso, Dios dice, determiné. En el medio de todo eso, Él viene con su misericordia, Él manda a su Hijo Cristo a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para ofrecerle al hombre pecador una salvación, una salida. Entonces el hombre ya está destinado al pecado, pero viene el Señor y dice, acá está Cristo que murió por los pecados del hombre pecador. Si crees en Él, vas a ser salvo, vas a ser rescatado, vas a recibir la misericordia de Dios. ¿Y quiénes son esas personas? Los salvos. ¿Pero quién los eligió? Dios. Antes de la fundación del mundo, Él dijo, voy a elegir a fulano, a mengano. Y ahora no nos dio una lista de quiénes son estas personas, ¿no? Sería más fácil tener una lista de quiénes van a creer, vamos a su puerta, tocamos y decimos, acá estoy, acá está el Evangelio, qué bueno. Pero Dios decidió salvar a algunos en su misericordia. También es importante remarcar esto. A veces algunos dicen, qué injusto que es Dios, ojalá mostrara su justicia. Y yo ya dije esto, pero yo me alejo siempre un paso cuando dicen eso. No quiero que muestre su justicia, porque ¿saben qué? Si Dios es un Dios justo, sin misericordia, sin su amor, sin esas cosas que no puede, pero si fuera así, nosotros pagaríamos enseguida por nuestros pecados. La ira de Dios caería sobre nosotros en ese momento. Algunos de estas personas que estaban preguntándose por qué Dios puede reprochar a alguien, realmente lo que estaban haciendo, y Pablo entiende esto, pero estaban tratando de justificar su pecado. Al fin y al cabo, bueno, al final no soy responsable por estas cosas, porque Dios ya diseñó esto. Dios ya lo determinó, yo no puedo hacer nada. Entonces, bueno, puedo pecar y decir, Dios, es tu culpa. Y Pablo dice, ellos lo que decían, bueno, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Cómo me puede mantener a mí y decir yo soy responsable?
porque no puedo resistir a la voluntad de Dios, entonces no puedo ser responsable. Entonces Pablo va a hacer otra pregunta, perdón, voy a saltear ese, voy a hacer otra pregunta, número 2, en el versículo 20. Él dice, lo tenés al revés. Dice, al contrario, lo estás mirando al revés, no lo mires como si Dios es justo o no, o como si vos no tenés que rendirle cuentas o no a Dios, tenés que rendirle cuentas. Pero vos lo estás mirando al revés y entonces él dice, versículo 20, ¿quién es el hombre para cuestionar a Dios? Pablo saca el enfoque de nosotros, porque decimos, ¿cómo Dios puede juzgarme? Y él dice, vos lo estás mirando al revés. Porque realmente lo que estás haciendo es cuestionando a Dios, a quien ni entendés o conocés completamente. Versículo 20 dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Versículo 21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aún dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Realmente leí un versículo de más, pero 20 y 21. Entonces Pablo le dice, ¿quién sos vos? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Está diciendo que el hombre es alguien insignificante o sin valor? No, no es lo que está diciendo. Él creó al hombre. Él lo creó a la imagen de Dios. Y pensamos, realmente sabemos que de toda la creación Dios hizo al hombre superior al resto de la creación. Es una creación que Dios ama, es una creación que Dios puso como alguien sobre, para cuidar, para cultivar, para realmente tomar dominio sobre la creación. El problema es que el hombre ahora le dice a Dios que lo creó y dice, gracias Dios por crearme, pero ¿quién sos vos, Dios, para hacer las cosas de la manera que las haces? Realmente es blasfemia, es rebeldía, es pecado aún pensar y decir, yo voy a decirle a Dios cómo Él tiene que ser. Y Dios, realmente, si yo fuera Dios, ¿saben lo que haría? Porque yo no soy paciente como Dios. Yo diría, ¿tenés un problema con la creación, con cómo te hice y cómo hago las cosas? Listo, ¿no? Me hace acordar a esto, cuando vas a la playa. Vas a la playa y construís, mis castillos siempre fueron horribles, ¿no? Pero construís un gran castillo y armás todas estas cosas re lindas. Y tenés la tendencia de decir, qué lindo, lo voy a dejar todo el día. Dice, bueno, ahora nos vamos a casa, vamos a la playa o lo que sea, vamos a casa, ya estamos cansados. ¿Y qué pasa? No voy a dejar mi castillo así, ¿no? Hay que ir y destruirlo. Porque no quiero que venga otro a sacarse fotos, nunca me pasó, pero a sacarse fotos con mi creación o a destruir. Yo soy el que lo armé, yo tengo el derecho a destruirlo. Y es más, a veces estás ahí en la playa, armaste un castillo y vienen jugando a la pelota y viene la pelota y te da una bronca porque te tiraron tu parte del castillo, ¿no? Porque es tuyo. Ahora, yo armo un castillo y yo tengo el derecho a hacer lo que yo quiera con ese castillo, ¿no es cierto? Yo puedo destruirlo, yo puedo dejarle, puedo sacarle fotos, puedo poner mi nombre si quiero, si es muy lindo. A veces pongo el nombre de otra persona porque es una vergüenza total, entonces no quiero que se asocie conmigo. Pero puedo hacer lo que quiera. Y Dios nos va a dar un ejemplo acá en la palabra de Dios. Pero yo puedo hacer lo que quiera con eso. ¿Por qué? Porque yo lo construí. Dios dice, yo hice la creación. Yo creé al hombre. Yo lo hice realmente sobre todo el resto de la creación, más inteligentes para reinar sobre la creación. Y el hombre, en vez de decir, bueno, gracias Dios, voy a rendir cuentas a vos, dice, Dios, vos no estás haciendo las cosas como yo quiero, como pienso que debería ser. Sos un Dios injusto, sos un Dios que no tendría que mostrar misericordia a algunas personas, sino a todas. Y empezamos a cuestionar a Dios, y aunque no entendemos quién es Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque tenemos mentes finitas, porque no entendemos la grandeza de quién es Dios, y cuestionamos a Dios en nuestro entendimiento humano limitado,
y decimos, ¿cómo puede ser Dios soberano y cómo puede ser justo y cómo puede ser misericordioso y cómo después dice, pero vos sos responsable? No puede ser así. Y cuestionamos a Dios. Pablo dice acá, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Y nos dice el ejemplo ahí, ¿dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? No, empieza a hacer todo un modelo y sale y termina y dice, me hiciste gordo, me hiciste mal. ¿Por qué fue así? ¿Por qué me modelaste así, Dios? Lo que vemos en este versículo es realmente una arrogancia pecaminosa del hombre. Ahora, no está mal decirle a Dios, Dios, no entiendo lo que está pasando, ¿me podés explicar? Necesito, y lo que hace es llevarnos a descansar en Él, eso creo que está bien. No es el cuestionar, decir, Dios, ¿qué está pasando? Es el cuestionar de decir, ¿quién te crees que sos, Dios? ¿Cómo vas a hacer eso con mi vida? ¿Cómo vas a moverte así? No creo que tendrías que ser así. Y no entendemos a Dios, no estamos al mismo nivel que Dios, y sin embargo le reclamamos a Dios que Él sea como nosotros y que haga las cosas como nosotros queremos. Y Pablo dice, ¿quién sos vos para hacer eso? Claro, Pablo está como, mira la grandeza de Dios y vos te animás a decir, Dios, tenés que responder como yo quiero. Es ridículo. Versículo 21. ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Yo no tengo mucha experiencia con estas cosas. Otra vez, yo no soy bueno con estas cositas, ¿no? Pero estás ahí haciendo un vaso y vos decís, este lo voy a preparar y lo voy a poner en mi comedor. Qué lindo que va a ser, lo voy a pintar, lo voy a preparar y va a ser hermoso. Y empezás el proceso y salió medio torcido, ¿no? Decís, bueno, lo voy a guardar, va a ir a casi todas las cosas feas o que están para tirar, primero van a mi oficina. Dice, bueno, lo ponemos en la oficina, Andrés tiene un lugarcito acá, entonces va ahí. Y es un paso antes de tirarlo, ¿viste? ¿No querés tirarlo? Entonces, bueno, hay lugar en la oficina. Entonces estas cosas para uso ordinario irían a la oficina. El honorable iría al comedor, al living, estaría ahí como qué lindo que es esto y el resto estaría en mi oficina para que yo lo pueda disfrutar todos los días. Pero ¿quién de nosotros, que somos la creación de Dios, puede decirle, Dios, te equivocaste acá, hiciste las cosas incorrectas, ¿cómo me vas a hacer de esta manera? ¿Cómo realmente te equivocaste? Y acá nos da la ilustración del alfarero que está preparando el barro. Nosotros somos la idea del barro y vamos y decimos, te equivocaste como me creaste. ¿Y el alfarero qué va a decir? ¿Quién sos vos, barro, para hablarme? Primero va a estar sorprendido que el barro le está hablando y va a decir, pero ¿quién sos vos? Yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Y la pregunta que él hace es, en el versículo 21, ¿no tiene el alfarero derecho? El derecho es de Dios, ¿no es cierto? Dios tiene todo el derecho de hacer lo que quiere. Puedes decir, no, la verdad que no creo que sí, pero Dios tiene todo el derecho. Él es el creador. Él es el Dios soberano. Ahora, no estamos hablando de un Dios que es como, yo soy así, voy a hacer lo que yo quiera. No, porque a la misma vez que es un Dios que es soberano, es un Dios que nos ama. Pero sí estamos hablando de entender la grandeza de quién es Dios. Digamos que Dios dice, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿y vos quién sos, hombre? Y nosotros decimos, no vas a hacer lo que quieras, vamos a rebelarnos contra vos. Y vamos a juntar a todos los hombres para rebelarnos contra Dios. ¿Hace alguna diferencia en el plan de Dios? No, porque Dios tiene el poder sobre toda la creación que Él hizo. No podemos frenar a Dios. Y no queremos frenar a Dios. Lo que estamos diciendo es, Dios es un Dios sobre todas las cosas y nosotros somos una creación donde no entendemos quién es Dios completamente, no sabemos todos los detalles, hay cosas que Dios nos dice en su palabra que no sabemos cómo funcionan juntos.
Y sin embargo, con el poco conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, queremos decirle, Dios, vos tenés que hacer esto de esta manera. Y Pablo dice, es ridículo eso. Es ilógico. Y llega acá al versículo 22 y realmente al tercer punto, y nos dice que soporta con paciencia. ¿Y por qué soporta con paciencia? Miren el versículo 22 y 23, dice así, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Entonces viene acá otra pregunta y realmente dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira? Porque claro, están cuestionando a Dios y Él dice, pero Dios puede hacer lo que quiera. Entonces vemos acá que Él soporta con mucha paciencia. ¿Por qué tiene que hacer eso? No lo tiene que hacer. Vos y yo no somos personas que soportan con mucha paciencia. La creación y lo que el hombre ha hecho y la rebeldía hacia Dios y el pecado alevoso hacia Dios. Y Dios responde con paciencia, con mucha paciencia. Hay personas hoy que apenas mencionas a Dios, empiezan a enojarse, me han dicho malas palabras de mí y de quién es Dios, solo por mencionar a Dios. ¿Por qué? Porque están enojados. Una vez había una conversación, estaba en un partido de hockey en Estados Unidos, pero estábamos en el vestuario y alguien estaba molestando a alguien y yo le dije, deja de molestarlo. Y me dice, ¿vos quién te pensás que sos? Y le dije, soy Andrés. Le dije, pero quiero que deje de molestarlo. Y dice, bueno, no sé qué, y empezó a hacer un montón de cosas y decir un montón de cosas. No sabía que iba a la iglesia y le dije, bueno, eso realmente es pecado lo que estás diciendo y lo que estás haciendo y está mal. Ah, eso déjalo para la iglesia, acá no se habla de esas cosas. Y empezó a insultarme y a maltratarme y todo, pero bueno, no importa esa parte. Lo que digo es que apenas le mencionás algo de Dios o de su pecado, empieza una rebeldía que salía de esa persona. Y Dios, con mucha paciencia, soporta la desobediencia, soporta el pecado abierto en realmente desafiando a Dios, soporta nuestra poca inteligencia, nuestra rebeldía, nuestro pecado, nuestra ira, nuestras decisiones. Dios las soporta con mucha paciencia. Inclusive, Él mandó a Cristo a morir, era el propósito, pero Él mandó a Cristo. ¿Y qué hicieron con Cristo cuando Él vino? Lo maltrataron, lo juzgaron, querían deshacerse de Él, entonces ¿qué hicieron? Empezaron a inventar historias y a llevarlo a un punto donde tenía que ser crucificado y finalmente lo crucificaron. Y Dios soportó con mucha paciencia y sigue soportando con mucha paciencia. Ahora, quiero decirles esto en este pasaje, que es una de las cosas que más me gusta en el versículo 22. ¿Por qué Dios permitió el pecado en el mundo? ¿Están listos? ¿Por qué Dios permitió el pecado en el mundo? Ahora, acá nos dice realmente Pablo dos cosas. Dice en el versículo 22, ¿y qué si Dios... Está soportando con mucha paciencia, pero ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? Acá hay dos cosas que podemos ver de por qué permitió el pecado. Primero, déjenme marcar esta palabra y después lo vemos. Dice, aunque dispuesto. La palabra dispuesto acá a veces lo tomamos como, bueno, puede ser, Dios está ahí, está esperando y quizás lo va a hacer. No, la palabra en griego es mucho más fuerte que dispuesto. Está hablando de una intención determinada de aplicar estas cosas. Entonces Dios dice, Dios tiene una intención determinada y podría hacerlo, de demostrar su ira y hacer notorio su poder. Y va a hacer las dos cosas, pero
está soportando con mucha paciencia en este momento y en algún momento va a mostrar su ira y su poder. Ahora, ¿por qué permitió Dios el pecado? Para demostrar su ira y para demostrar su poder. ¿Por qué? Bueno, dice ahí, aunque está dispuesto y va a demostrar su ira, ¿por qué? ¿Por qué muestra ira a Dios? Porque Él es un Dios santo y un Dios justo, y Él no puede estar en la presencia del pecado. El pecado, porque Él es Dios santo, le da ira. Ahora, no es ira como nosotros, donde un día estamos enojados, no es una ira donde Dios está todo el tiempo enojado. No puede estar en la presencia del pecado. Y Él va a poner su ira sobre el pecado y sobre el pecador. Lo va a hacer. Lo vimos en Romanos capítulo 1. Hoy no lo ha hecho en sí todavía. ¿Por qué? Porque con mucha paciencia está soportando. Pero en algún momento Él va a mostrar su ira. Entonces, ¿saben qué? Cuando Él permitió el pecado en el mundo, ¿saben por qué lo permitió? Para mostrarnos que Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y que odia el pecado. Entonces, Él, al tener el pecado en el mundo, puede demostrar que Él sigue siendo separado del pecado y que va a poner su ira sobre el pecado. La segunda cosa por la cual permitió el pecado, dice, y hacer notorio su poder. ¿De qué manera fue notorio su poder? Bueno, Él juzga y castiga el pecado. Él va a poner su ira sobre el pecado, pero también juzga el pecado. Y cuando hace eso, revela que Él es más grande que el pecado. Porque Él puede juzgar el pecado y está mostrando su poder sobre el pecado, sobre el pecador, sobre Satanás. Y entonces Él permite que haya pecado. ¿Para qué? Para demostrar que es un Dios santo y para demostrar que Él que es un Dios poderoso con control sobre todas las cosas, incluyendo lo más grande que el hombre no puede sacar, pero que Dios sí, que es el pecado. ¿Y qué hizo? Bueno, Él mandó a Cristo, y Cristo vivió una vida sin pecado. ¿Para qué? Para ser el cordero suficiente para pagar por el pecado. ¿Y qué hizo con Cristo? Lo puso en la cruz, cargó todos los pecados del mundo sobre Él, la maldad horrible que Dios no podía estar en esa presencia. ¿Y qué hizo? Puso su furia y su ira sobre ese pecado, sobre Cristo. Toda la ira de Dios por el pecado fue puesto sobre Cristo. Y Cristo, siendo Dios, siendo perfecto, murió a causa de nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y cuando resucitó, Dios dice, Él es el pago suficiente. ¿Y qué hizo? Para siempre terminó con el poder del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de poder. Entonces Él permite el pecado en su plan, permite el pecado para decir, yo soy un Dios santo y voy a seguir siendo santo a pesar de que está este pecado, va a marcar mi santidad, que yo soy separado, que yo soy diferente, pero voy a juzgar el pecado. Y va a marcar mi poder porque nadie más puede hacer nada con el pecado, pero yo voy a destruir al pecado. Y cuando lo hago, va a marcar que soy un Dios de poder sobre todos los dioses, que no hay, ¿no? Pero los dioses falsos, sobre todo lo que hay, soy el Dios todopoderoso. Por eso permitió el pecado. Y después nos dice, soportó con mucha paciencia. Entendemos la palabra soportar. Él aguantó. Nos dice la Biblia varias cosas, pero dice que Él es lento para la ira, compasivo y clemente es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque no reacciona a veces como nosotros con el enojo. Él dice, bueno, voy a tener paciencia, voy a tener paciencia. Quiero que personas que han sido rebeldes, que han sido pecadoras, que merecen la ira de Dios, que puedan tener una oportunidad de responder
en arrepentimiento. Nos dice en 2 Pedro 3:9, Pedro dice acá, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hoy Dios está siendo paciente para que otras personas que hoy están en camino al infierno escuchen el Evangelio y puedan creer. Les está dando tiempo, porque los ama. Porque otra vez, si Dios fuera solo un Dios justo, Él viene y dice, listo, termino con esta creación que son pecadores y empiezo otra creación o hago lo que yo quiero porque yo soy Dios y ellos son pecadores. Y puede de una mostrar la ira, pero Él dice, voy a mostrar mi ira porque soy un Dios santo, voy a mostrar mi poder porque soy un Dios poderoso y permito el pecado para que esas dos cosas se engrandezcan y que el hombre pueda ver eso. Y mientras estoy esperando, voy a soportar con mucha paciencia. ¿Para qué? Para que personas puedan conocer a Cristo como su Salvador. Y soportó la incredulidad, el rechazo, el odio, la blasfemia, la iniquidad. Y todo el tiempo que soporta eso, Él ofrece perdón por medio de Cristo. Y miren la próxima frase, en el versículo 22, soportó con mucha paciencia, ¿a quién? A los vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de ira. Ahora estamos acá otra vez con el barro. Preparó algunos vasos que son de ira y algunos vasos que son de misericordia, que vamos a ver en el versículo 23, pero ahora el vaso de 22. Ahora, la Biblia fue escrita en griego, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento. Y es importante, no necesitas saber griego para poder estudiar la palabra de Dios, porque gracias a Dios lo tenemos traducido, pero hay palabras. Y cuando hay una traducción, alguien ya tomó una decisión para nosotros, pero hay palabras que son muy importantes entenderlas no la palabra en sí, pero en el tiempo en el cual están en griego. Y esto es una de las palabras. La palabra preparado acá es importante entenderlo porque Dios, o sea, la idea que nos da este versículo cuando lees es que Dios preparó estos vasos para destrucción, ¿no es cierto? Predeterminó que estas personas iban a terminar en destrucción. Bien, ahora la palabra preparados en el griego está en el tiempo pasivo. Y cuando el verbo está en el tiempo pasivo en griego, no es Dios el que lo está preparando, ¿no? Ahí podés decir, Dios está dispuesto a demostrar y preparó estos vasos para destrucción, pero no es Dios el que lo está preparando, porque es en un pasivo. Y cuando es un pasivo, la responsabilidad cae sobre los hombres que se niegan a prestar atención a su palabra y a creer en su Hijo. Entonces lo que está diciendo es que a causa de su rechazo, son vasos de ira, van a la destrucción. A causa de su propio rechazo, porque está en pasivo el verbo. Entonces es importante remarcar eso. Entonces Dios, aunque Él predeterminó todas las cosas y Él es un Dios todopoderoso, Él ofrece el Evangelio y Él dice a los que no creen van a ir a la destrucción. ¿Qué es la destrucción acá? Es el infierno. Jesús es el que más habla del infierno en toda la palabra de Dios. Y el infierno fue preparado ¿para quién? Para Satanás y los demonios. Fue castigo para ellos. Pero el hombre pecador también está en destino a eso. Y entonces, y son vasos de ira. Entonces están en camino a la destrucción. ¿Pero por qué están en camino a la destrucción? ¿Por qué? Porque ellos mismos rechazaron, no creyeron, y por rechazar al Señor están en camino, por su pecado realmente están en camino a la destrucción. Pero es algo que esa persona está haciendo, por eso es importante el verbo allí. No es que Dios preparó y dijo, estas personas van a ir ahí, sino que lo que nos dice es que por sus propias acciones, y Dios soberanamente sabía, pero por sus propias acciones, van a ir al infierno o van a ir a la destrucción.
Es su propia responsabilidad. Ellos han rechazado. Ahora, ¿cómo juntás eso? Acá hay que tener fe, pero Dios es un Dios soberano que tiene control sobre todas las cosas y ha predeterminado algunas cosas. Y sin embargo, en el medio de la palabra de Dios vemos también que el hombre, si bien no puede responder al Señor sin que Dios obre en su corazón, a la misma vez es responsable por si lo rechaza Dios. Dios lo hace responsable. Yo tengo que tomar las dos cosas por fe, porque yo no entiendo cómo funcionan juntas. Pero sí sé que Dios es un Dios soberano, porque la Biblia me habla de eso, y también sé que el hombre tiene que responder, y cuando no responde afirmativamente en creer en Cristo, entonces por no creer ya va camino al infierno. Entonces Dios lo hace responsable. Y estos son los vasos de ira que están preparados por sus propias acciones, por su propio rechazo hacia la destrucción, que no es para ellos en sí, era preparado para los ángeles y Satanás, pero van a recibir el mismo castigo por toda la eternidad. Versículo 23, los vasos de misericordia. Dice, entonces, esa era una pregunta, ¿por qué Dios mostró todas estas cosas? Permitió el pecado para demostrar su ira, para hacer notorio su poder, soportó con paciencia a una de esas personas que han rechazado creer en Cristo. Y dice, ¿por qué lo hizo? Versículo 23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Entonces, ahora tenemos los vasos de misericordia. ¿Por qué hizo eso? Todo lo que hizo, el pecado que lo permitió, también fue para mostrar que Él es un Dios misericordioso. Ahora, vamos a ver la palabra preparado acá, porque es diferente. En el versículo 23, al final dice, de antemano Él preparó. La palabra preparar acá está en un tiempo presente. Entonces, ahí el que está presentándolo, el que está preparándolo, es el sujeto de quien estamos hablando, es Dios. Entonces tenemos una diferencia muy grande solamente en el tiempo de los verbos. Los de ira, por su propio rechazo, están yendo a la destrucción, pero fueron ellos. Y en el versículo 23, Dios los preparó de antemano. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios eligió no por algo bueno o no, sino para mostrar su misericordia. Él ve al hombre pecador y dice, están en camino al infierno. Voy a mandar a mi Hijo Cristo. Y los que creen en Él van a poder ser salvos. Y Él dijo, voy a elegir a fulano y a mengano y acá y allá y voy a salvarlos. Voy a mostrar mi misericordia. ¿Y saben qué? Cuando Dios salva un alma, hay dos cosas que pasan. Primero, esa persona que salva dice, gracias Dios por tu misericordia, porque me doy cuenta que no podía llegar a vos sin tu misericordia. Estaba destinado a la destrucción, al infierno, y sin embargo me salvaste. Y cuando Cristo llegue, cuando estemos todos en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Dios va a decir, estas personas salvó Cristo por su misericordia, por su amor. ¿Y va a exaltar a quién? A Dios. Dios es un Dios soberano, es un Dios justo, es un Dios que castiga el pecado y a la misma vez es un Dios de misericordia. Y todos los que han conocido a Cristo en todas las generaciones y los que faltan conocer a Cristo, porque Él sigue siendo paciente hoy esperando que personas crean, tenemos la promesa de ir a la eternidad y en la eternidad vamos a glorificar a Dios y decir, gracias Dios por tu misericordia. ¿Sabes por qué? Porque no depende de mí, sino de Dios. Y quiero agregar esto porque es importante. Si yo podría llegar al cielo sin creer en Cristo, solo por mis acciones, mis obras, cuando yo llego al cielo, Dios no sería glorificado en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios miraría y dice, mira, todas estas personas muestran mi poder porque yo los salvé, yo les di la misericordia. Pero Andrés, él era una persona buena, así que realmente él no está por mi poder. Él está porque él tenía tantas acciones buenas.
Y en vez de darle gloria a Dios, me glorío en mí mismo. Eso es solamente una de las razones por las cuales no podés llegar a Dios por tu propia cuenta o tus buenas obras. No podés. Porque al hacer eso, estás sacando la gloria de Dios. Lo que Dios está haciendo, diciendo, vos sos un hombre pecador, no podés llegar a Dios. Entonces yo voy a hacer la obra, dice Dios. Yo voy a mandar a Cristo. Yo voy a morir por sus pecados. Yo voy a ayudarlo a creer. Y él en ese momento, o cree, porque Dios lo ayudó, cree en el Señor. Y Dios dice, yo lo salvé. Yo lo glorifiqué. Y por toda la eternidad, yo, a quien Él salvó, voy a adorar a Dios y decir, qué grande que es Dios porque me mostró su misericordia. Pero, si en el proceso yo digo, sí, Dios me dijo, me dio el plan de lo que tengo que hacer y lo estoy tratando de cumplir, pero realmente tengo las pilas puestas y voy a llegar. Y si yo puedo llegar de esa manera, sin Cristo, entonces no le da gloria a Dios. No podés igual, porque sos pecador y no podés solucionar tu problema de pecado, pero aún tratando, saca el propósito principal por toda la eternidad que vamos a tener, que es que exaltar la grandeza de Dios, con todos sus atributos. Pero el que vamos a hablar cuando somos salvos de por qué estamos ahí, es decir, gracias Dios por tu misericordia, porque yo no podía hacer nada para solucionar mi pecado. Pero al creer en Cristo, Cristo pagó por mi pecado y es suficiente para que yo reciba la misericordia de Dios. El hombre tratando de llegar a Dios por sí misma o su propia cuenta, le saca la adoración, la soberanía, la misericordia, realmente la idea de adorar a Dios. Eso es lo que le sacás. Y lo más triste es que hay todo un mundo allá afuera que está tratando de llegar a Dios por su propia cuenta cuando no saben que sus propias acciones le sacan la grandeza de quién es Dios. Porque Dios ya diseñó el plan. Y el plan está hecho para remarcar que Dios es un Dios sobre todos los dioses. Él es el único Dios digno de adorar. Y Él ofrece misericordia. Y no solamente eso, dice una frase más, el versículo 23, hizo todo esto para conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Es para conocer las riquezas de quién es. Vamos conociendo más de quién es Dios y decimos, wow, mirá quién es Dios. Un Dios tan grande, tan supremo, y yo un pecador con mis problemas, con mis dificultades, con mi pecado, con mi rebeldía, con las mismas cosas que hago vez tras vez tras vez. Y Dios en su grandeza dice, pero yo te salvé, yo te amé, yo te muestro las riquezas de quién soy yo. Y el hombre cuando entiende una parte de quién es Dios, y creo que por toda la eternidad va a ser magnífico seguir entendiendo y conociendo a Dios. Pero hoy vamos aprendiendo, mirá quién es Dios. Me amó a mí. Lo que necesitaba, lo que merecía realmente era la destrucción. Y sin embargo Dios dice, a Andrés lo voy a salvar. Y me mostró su misericordia. Llegó el Evangelio algún momento a mi vida, lo escuché varias veces y finalmente creí. Y al creer, eso se cumplió en mi vida y Dios me da por toda la eternidad la promesa que voy a estar con Él. ¿Por qué? Porque mostró sobre mí su misericordia. Ahora, no sabemos quiénes son las personas que reciben misericordia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos pacientemente esperar a que lleguen a la iglesia y les hablamos. No, debemos salir al mundo y ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios comunica en su palabra, porque Dios está hoy soportando con mucha paciencia para que personas de Florida, de alrededor, escuchen el Evangelio y puedan creer. Por eso Dios no ha terminado todo todavía, porque está soportando con paciencia, porque hay personas que necesitan escuchar, hay personas que necesitan creer, necesitan tener el Evangelio presentado para que puedan tomar esa decisión, y si son
personas que Dios ha diseñado que van a ser vasos de misericordia, van a escuchar el Evangelio y Dios los va a ayudar a creer. Y van a pasar de la destrucción a ser vasos de misericordia. ¿Por qué? ¿Hay algo mejor en esas personas que en otras? No. Dios decidió en su misericordia, porque Él es Dios, a quien iba a salvar. Versículo 24. Y este es el versículo que más le gustaba a los judíos. Ya termino, ¿no? Pero ya dice, es decir, nosotros, a quienes también llamó, está hablando del llamado eficaz que miramos en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Pero es el llamado eficaz a los que escuchamos el Evangelio y creímos, ¿no es cierto? Y dice, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Oh, los judíos deben haber estado, ¿cómo que vas a dejar a los gentiles también tener esta promesa? ¿No es cierto? Eso es lo que más les molestaba. Porque ellos decían, no, Dios nos prometió a nosotros, los judíos, esta promesa. Y Pablo dice, no, esta promesa es para cualquier persona, judío, gentil o lo que sea, que escucha el Evangelio. Dios salva, no basado en su herencia, no basado en si fueron a la iglesia todo el tiempo o si son una persona buena, lo basa en su misericordia, en su decisión, porque Él es un Dios soberano y Él decide lo que quiere hacer. Y entre esas personas que Él salvó, va a haber judíos y van a haber gentiles. Y damos gracias a Dios que acepta a los gentiles, porque creo que la mayoría de nosotros, si es que no el 100%, somos gentiles. Y damos gracias que Dios nos salvó, nos ofreció el Evangelio y pudimos creer en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, Dios elige a hombres y mujeres para la salvación y elige a otros para la destrucción. Y a la misma vez que decimos elige a otros, Él permite que en su rechazo, y le da la responsabilidad al hombre, en su propio rechazo de Dios, sufran las consecuencias de su propia destrucción. Otra vez, ¿cómo fusionan esas dos cosas? Voy a decirles esto. Se tiene que tomar por fe. ¿Por qué? Porque vemos las dos cosas en la Biblia. En mi mente finita me cuesta juntar las dos cosas, pero a Dios no le cuesta, porque Dios es tan superior a nosotros. Te hago una pregunta acá, quizás estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador. Dios te ofrece hoy creer en Él. Yo no sé si sos un vaso de misericordia o un vaso de ira, eso no es mi lugar, yo no sé el corazón de los hombres. Lo único que yo debo hacer es presentar el Evangelio, y Pablo dice, el Evangelio es que Cristo vino a morir en la cruz por tus pecados y cargó tu maldad, y sobre Él fue puesto la ira de Dios por todos los pecados. Y Él murió, fue sepultado y resucitó, y cuando resucitó Dios dijo, el pago de Cristo fue suficiente por el pecado. Y cuando vos decís, no puedo llegar a Dios, pero creo que Cristo murió en mi lugar y fue suficiente. Cuando vos decís eso y crees en tu corazón, Dios dice que sos perdonado. Dios dice que pasás a ser, de ir de un vaso de destrucción, de ira, a un vaso de misericordia. ¿Quién hace esa obra? Dios. De principio a fin es Dios el que hace esa obra. Si no conoces a Cristo como tu Salvador, hoy podés poner tu confianza en Él. Él está esperando con mucha paciencia para que vos puedas creer hoy en Él. Hermanos, si has creído en Cristo como tu Salvador, ¿qué debe hacer este mensaje en tu corazón? Y lo mencioné al principio. Yo estoy estudiando esto y me parece fascinante, es muy... ni les comparto la mitad de las cosas que estoy estudiando porque hay cosas muy profundas, cosas que no estoy entendiendo también, pero cosas muy profundas. Pero cuando estudio esto y me doy cuenta de quién soy yo y lo que la Biblia dice que yo merezco, y me doy cuenta más y más de quién es Dios, majestuoso, santo, soberano, misericordioso, amoroso. Y en todas esas cosas Él me ofrece la salvación y me salvó. Yo digo, wow,
Qué grande que es Dios. Me motiva a dos cosas. Primero, a descansar en Dios y decir, wow, mira quién es Dios. Que la mitad de las cosas no las entiendo, pero sé que Dios las entiende. Sé que funcionan bien en su mente y yo no tengo que tratar de solucionar esas cosas. Yo tomo por fe las cosas de Dios, pero yo sé que Él es un Dios tan grande que no lo entiendo completamente. Y la segunda cosa que hago, digo, mira, Dios me ama tanto que hizo todas estas cosas para que yo pueda ser salvo. Para que por toda la eternidad Él diga, yo salvé a Andrés, y yo diga, sí, Él me salvó. Y que le adore y le agradezca por toda la eternidad. Pero no empieza ahí en la eternidad, empieza hoy. La respuesta es decir, mirá quién es Dios, mirá qué hizo por mí siendo lo que soy, y decir, quiero agradarle hoy, quiero obedecerle, quiero crecer, quiero vivir para Él, quiero comunicar las verdades con un mundo que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque mira el Dios grande que servimos. Y eso debe ser nuestra reacción. Eso debe ser lo que produce conocer y entender la grandeza de Dios. Debe llevarte a decir, voy a vivir una vida para el Señor. Entonces, Dios muestra su poder como Él quiere. Y aun cuando Él hizo todo eso, es un Dios majestuoso, con atributo tras atributo tras atributo que no cambian. Y aún en todas esas cosas yo digo, gracias Señor porque mostraste misericordia en mi vida. Y ahora quiero vivir para vos. Y ahora quiero agradecerte. Y quiero exaltarte. Y quiero vivir una vida de obediencia. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por estas verdades que estamos viendo aquí. A veces no entendemos cómo funciona tu soberanía con el libre albedrío del hombre. Pero sabemos, Señor, que tú sí sabes cómo funciona. Y sabemos y podemos descansar en que tú eres un Dios tan grande, un Dios soberano, majestuoso, santo. Y eres un Dios misericordioso y amoroso. Y a veces no entendemos que no cambias, eres igual en todas esas cosas. Y sin embargo, te damos gracias que eres un Dios así. Y en el medio de ser un Dios así, no nos necesitabas y nos podrías haber destruido porque éramos pecadores y merecíamos la destrucción. En el medio de todo eso mandaste a Cristo a morir, a tomar nuestro lugar, para que nosotros podamos recibir tu misericordia y tu amor. Te damos gracias, Señor, por el plan de salvación y cómo lo cumpliste por medio de Cristo. Señor, te pido, si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy pueda poner su confianza en ti. Que hoy pueda pasar de ser un vaso de ira a ser un vaso de misericordia, entendiendo el Evangelio y poniendo su confianza en ti. Y para los que ya somos salvos, Señor, te pido que obres en nuestro corazón para que podamos entender la grandeza de quién eres y que podamos intentar vivir para ti, obedeciéndote, agradeciéndote, realmente buscando maneras de exaltar tu nombre en nuestra vida, comunicando la verdad con otros, para darte la gloria que solo tú mereces. Te damos gracias por estas verdades, en el nombre del Señor Jesús. Amén.